¿Se ve? Ya. ¿Ya se ve en mi presentación? Ya. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema nuevo. Vamos a ver un enfoque que es el de la panbiogeografía. Y ya de lleno nos metemos con la biogeografía evolutiva de biotas. ¿Se acuerdan que el dispersalismo, la filogeografía, todas esas cuestiones relacionadas usualmente reconstruían la historia de taxones? Ahora ya nos vamos a meter de lleno a reconstruir la historia de biotas, es decir, conjuntos de animales y plantas y otros organismos que habitan las mismas áreas. Biogeografía pan es un prefijo que significa todo en griego, y entonces significa la biogeografía de todos los seres vivos. ¿Se acuerdan que a principio de año habíamos visto una clasificación en que hablábamos de fitogeografía y zoogeografía? Bueno, la panbiogeografía dice no hay una fito y una zoogeografía separadas, sino que hay que analizar a todos los organismos juntos. El creador de la panbiogeografía es León Croizat, este señor aquí, un botánico que nació en Italia, vivió luego en Estados Unidos y finalmente en Venezuela, con una vida muy complicada, con muchas aventuras, muchos chismes así divertidos. Yo escribí alguna vez un articulito en español que les subía ahí, entonces si quieren enterarse de alguno de estos chismes, léanlos. Pero este señor era un botánico que se le ocurrió, digamos, estas ideas, estos conceptos que chocan un poco con lo que los dispersalistas veían como fundamental, ¿no? Acuérdense que el dispersalismo, como su nombre lo indica, implica que la dispersión es el proceso biogeográfico fundamental. Croizat rompe con esa idea y postula lo contrario. Él tenía dos ideas que constantemente repetía, que son tierra y vida evolucionan juntas y espacio, tiempo, forma, síntesis biológica. Es decir, tierra y vida evolucionan juntas. Croizat decía, no es que los continentes están fijos y siempre han sido como están hoy, y los animales y las plantas se mueven, se dispersan de uno a otro, atravesando barreras, sino que los continentes evolucionan y cambian. Y la biota cambia junto con los continentes, ¿no? Entonces los continentes se rompen, conocemos esas historias de la Gondwana, la Eurasia, y todo eso de la deriva continental, y las plantas y los animales que habitan sobre esos continentes también se separan. Entonces acuérdense que la vicarianza es ese proceso que explica cómo la fragmentación de las áreas lleva a la evolución de especies distintas, de taxones distintos. Y espacio, tiempo, forma es porque Croizat decía que realmente los seres vivos no eran analizables solo en cuanto a la forma, a lo que vemos, sino que era una cuestión tridimensional, ¿no? Él dice la forma, fíjense acá la forma representada en un árbol filogenético, como hacen los sistemáticos filogenéticos, es decir, las especies, las sinapomorfías, esto es la forma en general. En función del tiempo, porque los taxones van evolucionando en función del tiempo, esos grupos surgen algunos antes y otros después, pero también en el espacio. Entonces todo fenómeno biológico es tridimensional. No nos basta con ver una plantita en una carpeta de herbario o ver la piel de un mamífero, sino que tenemos que pensar que esos organismos pertenecen a especies que evolucionan que han evolucionado en relación con otras especies y que se asocian a espacios geográficos particulares. Entonces, no hay un espacio fijo y los organismos que se mueven y se van de ese espacio a otro, sino que el espacio va evolucionando junto con la forma en función del tiempo. Todo es una unidad. Y estas ideas, estos conceptos, los plantea en una obra que publicó en 1958, que se llama Panbiogeografía, donde en 3 tomos muestra ejemplos tras ejemplos tras ejemplos de organismos, de distribuciones que se repiten, de distribuciones que forman
patrones. Croizat publicó varias veces este mapa, fíjense este mapa, donde en el centro aparece el viejo mundo y América aparece tanto a la izquierda como a la derecha, para representar cómo hay una continuidad en nuestro planeta. Y entonces Croizat dice, si los dispersalistas tuvieran razón, si cada taxón se dispersa según sus propios medios, independientemente de los demás, al dibujar en un mapa líneas que representen las distribuciones de los taxones, que reflejan la dispersión, tendríamos un planiferio lleno de miles de millones de marcas, cada una de una especie diferente, un mamarracho verdadero. Sin embargo, en este mapa, fíjense que no hay infinitas líneas, sino que hay algunas líneas principales. Me enfoco en una que es muy clásica, que es la de más abajo. Más abajo hay una línea gruesa con dentadita. Fíjense que esa línea viene de Nueva Zelanda y Australia a la izquierda, toca la Patagonia en América del Sur, cruza el Océano Atlántico, llega al sur de África, y de ahí Australia, Nueva Zelanda y de vuelta a la Patagonia. Entonces Croizat dice, esta línea representa el patrón de escarabajos, de mariposas, de peces, helechos, plantas, un montón de organismos distintos que repiten esta distribución. Si la dispersión al azar fuera en la causa, no deberíamos esperar esta coincidencia, ¿no? ¿Por qué, dice Croizat, se hace esa pregunta, ¿por qué organismos ecológicamente tan distintos van a coincidir? Es como raro, ¿no? ¿Qué lógica tendría? La lógica es lo que vimos como el proceso de vicarianza. Es decir, este patrón refleja que alguna vez América del Sur, África, Australia y Nueva Zelanda estuvieron juntas. Eso lo llamamos hoy en día Gondwana. Entonces, como estaban juntas, los ancestros de los escarabajos, las mariposas, los mamíferos, los helechos y las plantas estaban distribuidos en esta única área. Cuando se fragmentan, se separan los continentes, se separan los ancestros de estos grupos. Entonces, hoy en día tenemos especies distintas, pero relacionadas. A veces tenemos familias o géneros, porque ha pasado tanto tiempo y han evolucionado y han originado taxones supraespecíficos. Pero ¿por qué taxones distintos coinciden? Dice Croizat, porque lo que es la causa fundamental de la distribución de las biotas es la vicarianza. Entonces Croizat es un vicariancista extremo. Él niega que la dispersión tenga algún papel al explicar la evolución de las biotas, y el papel fundamental lo tiene la vicarianza. Entonces, vicarianza sí, completa y nada más. Algunos autores posteriores han traducido un poco las ideas de Croizat. Croizat, si leen el artículo ese que les comentaba, que les subí, era una persona muy particular, escribía mucho, escribía libros de cientos de páginas, y a veces no todo el mundo tenía paciencia para leerlos. Pero algunos autores posteriores han hecho como una especie de resumen teórico de lo que son las bases conceptuales de la panbiogeografía. Entonces, estas 5 bases son las que nos caracterizan lo que es el enfoque que plantea Croizat. Primera, los cambios tectónicos inducen cambios bióticos. Fíjense que esta es una traducción un poquito más explícita de la metáfora que habíamos dicho hace un rato. Tierra y vida evolucionan juntas. Es decir, si tierra y vida evolucionan juntas, cuando la tierra evoluciona, cuando los continentes se separan por cambios tectónicos, hay cambios en los organismos que habitan esos continentes. Entonces, si cambia la tierra, si se separan los continentes, hay vicarianza. Si luego se pegan de vuelta, a veces hay, acuérdense, por ejemplo, la historia de nuestro país, donde hay varias placas continentales que están chocando y se están superponiendo. Cuando biotas distintas chocan, aparecen biotas compuestas o complejas, pero siempre la tierra se relaciona con la vida. Segundo, esta es un poquito más raro porque
cuesta un poco más de entender. Los patrones de distribución de los animales y las plantas son informativos acerca de la evolución. Es decir, el hecho de ver en un mapa una distribución particular, dice Croizat, ya nos está diciendo algo acerca de la evolución. Porque acuérdense que para Croizat, espacio, tiempo, forma son una sola cosa. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en un mapa, como es muy frecuente en helechos y algunas plantas, que hay especies en la península de Yucatán que tienen a sus especies más afines en Cuba o en las Antillas, eso me está diciendo algo acerca de la evolución. En la evolución, la península de Yucatán y las Antillas alguna vez estuvieron juntas, alguna vez estuvieron ahí los ancestros de estas especies, y cuando se separaron las áreas, evolucionaron, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene la biogeografía. La biogeografía nos está señalando cuestiones acerca de cómo fue la evolución en el pasado. Tercero, las disyunciones, ¿se acuerdan? Las distribuciones disyuntas resultan siempre de vicarianza, no de dispersión. Siempre que yo tenga una disyunción, hubo vicarianza. Siempre que haya una especie en una isla y su especie más afín en el continente, vicarianza, no dispersión. Ahora, esto es importante, la dispersión existe, ¿no? Esto, fíjense que yo dije recién que para Croizat la vicarianza es el proceso que lleva a los patrones de distribución, pero yo no estoy diciendo que la dispersión no exista. Lo que existe es un proceso de expansión cuando las áreas están juntas, llevando a lo que Croizat llamó de una manera medio complicada cosmopolitismo primitivo, ¿no? Fíjense que, acuérdense que habíamos planteado que vicarianza y dispersión son etapas. La dispersión lleva a ampliar las distribuciones y la vicarianza las rompe. Bueno, esa dispersión es a la dispersión que se refiere Croizat. Croizat dice, hay dispersión, pero no cruzando el océano Atlántico, por ejemplo, de África a Brasil. No, hay cruzando de África a Brasil, cuando África y Brasil estaban juntas en la Gondwana. Entonces los organismos ahí se estaban moviendo en esa Gondwana, llevando al cosmopolitismo de los ancestros. Los ancestros estaban en toda la Gondwana. Entonces, fíjense que la dispersión es un prerequisito para la vicarianza. Si la vicarianza va a partir la distribución de un organismo en dos, yo requiero que el ancestro de esos organismos ya esté antes. Si está antes es porque se dispersó cuando no existían barreras. Entonces es una concepción de la dispersión. Algunos dicen, bueno, en realidad la tendría que haber llamado de otra manera, la tendría que haber llamado, no sé, expansión, difusión. Croizat a veces la llamaba movilidad. Podríamos llamarlo de otras maneras, pero es una dispersión en ausencia de barreras. Y la última es la clave del nombre panbiogeografía, es decir, tenemos que analizar animales, plantas, algas, hongos, microorganismos, todos conjuntamente. Entonces, si nosotros aceptamos estas 5 bases conceptuales, estamos entendiendo lo que es el enfoque panbiogeográfico. Y como verán, es un enfoque que claramente se opone, es lo contrario, a lo que es el dispersalismo, ¿no? El dispersalismo asume una tierra quieta, asume que primero sabemos de la evolución y después vemos la biogeografía, asumen que no hay vicarianza, sino que todo es por dispersión, asumen centros de origen y luego la llegada a áreas vacías, es decir, exactamente lo opuesto a estas 5 bases. Con estas 5 bases entendemos la panbiogeografía. Y para hacer panbiogeografía tenemos que entender 3 conceptos fundamentales. Entonces, si entendemos estos 3 conceptos y entendemos que cada uno de ellos viene del anterior, ya nos queda en claro, y es el propósito de esta clase, entender perfectamente lo que es la panbiogeografía. Entonces, la unidad del trabajo panbiogeográfico es el trazo individual, ¿no?
Si vemos estos mapas, abajo de todo, a la derecha, F, tenemos un trazo individual. ¿Qué es eso? Fíjense, hay 3 localidades de esta especie en América del Sur, hay 2 localidades en África y hay una en Australia. Esas 6 localidades, si yo las uno, si uno a cada punto o localidad con el más cercano, voy a dibujar esa línea, ¿no? Entonces fíjense, una línea que si la leo de izquierda a derecha, tengo que empieza en América del Sur, cruza el Océano Atlántico a África, y de África cruza el Océano Índico hasta Australia. Entonces, un trazo individual son esas coordenadas de la distribución de un taxón. Es como si fuera el área de distribución. Acuérdense, cuando veíamos área de distribución, también teníamos localidades y teníamos métodos para englobarlas. Acuérdense que esto es bien interesante. Parte de un método, el método de Rapoport, de la propincuidad, construía al principio este mismo grafo, este mismo trazo. Luego lo que pasa es que hacíamos todo el otro procedimiento para reconstruir el área de distribución. Croizat no trabaja con áreas de distribución, sino que trabaja con estas líneas. Entonces, Croizat dice, cada planta, cada animal, cada especie, de lo que fuere, tiene un trazo individual. Entonces, en los anteriores de A, B, C, D y E, está la construcción del trazo, ¿no? Fíjense, en el primero tengo las 6 localidades, después en B, 1 a 2 de América del Sur, en C, 1 a la otra sudamericana, en D, cruzo África, la otra africana, y finalmente Australia. Entonces, la construcción de los trazos individuales siempre se hace de esta manera. 1 a 2 localidades cercanas, y luego voy uniendo a las demás hasta que el resultado final sea el más sencillo posible. Es decir, la suma de estos segmentos, de estos 5 segmentos que tiene este trazo, debe ser mínima. Yo no puedo hacer un trazo más largo. Yo no puedo hacer un trazo que cruce de América del Sur directamente a Australia, porque sería mucho más largo que este. Entonces, el trazo individual es la manera más parsimoniosa, más sencilla de representar la distribución de un taxón. Los trazos individuales no tienen raíz. Yo no sé de dónde comienzan, de dónde, hacia dónde van. Entonces, hay criterios que nos permiten orientar los trazos individuales. El primer criterio es el que acá está puesto como línea de base, en inglés baseline, y es una plataforma oceánica, ¿no? Entonces, supongamos un trazo acá color verde de una especie, un taxón cualquiera, que está tanto en América del Sur como en África. Como ese trazo individual cruza el Océano Atlántico, yo puedo decir que a partir del Océano Atlántico tengo una línea de base que se va a ir hacia África y hacia América del Sur, ¿no? Fíjense que si lo pensamos con la idea de tierra y vida evolucionan juntas, es fácilmente hacer en nuestro cerebro que América del Sur encaje en África, que luego se separen cuando se fragmenta Gondwana, y entonces la separación lleva hacia América del Sur y hacia África. Entonces, Croizat dice, toda vez que haya una gran plataforma oceánica que separa la distribución disyunta de un taxón, a partir de esa línea de base se orienta. Dentro de los continentes también podríamos hacer líneas de base. Por ejemplo, en nuestro país, si tuviéramos un trazo que atraviesa buena parte del territorio, podríamos decir, bueno, si atraviesa la Sierra Madre Occidental, a partir de ella, hacia la costa del Golfo de México o hacia el altiplano, esa es la Sierra Madre Oriental, hacia el Golfo o hacia el altiplano, podríamos tener esa línea de base. Entonces, la línea de base es algo geológico que separa a un trazo individual y nos indica cómo se orienta. Arriba de todo, en color rojo, Main Basin es un centro de masas, y es la idea que cuando hay una mayor concentración de un trazo individual en un área,
y cuando hay una parte de esa área mucho más pobre, podemos orientarlo desde ese centro más importante, desde ese centro de masas, hacia el otro. En este caso, fíjense que en Asia tenemos varias localidades, dibujamos nuestro trazo, las vamos uniendo a cada una con las más cercanas, algunas están muy pegaditas, y después tenemos una localidad en Alaska. Entonces, lo que dice el criterio, si todas estas están en Asia y en Alaska hay una sola, vamos a orientar desde Asia hacia Alaska. Y el último criterio es un criterio que Croizat no le gustaba mucho porque él no le gustaba la sistemática filogenética, pero los panbiogeógrafos posteriores han pasado a utilizar, y es que si tenemos un cladograma, por ejemplo ese cladograma donde A está más relacionada, B está más relacionada con C y con A está separada, y sabemos que A está en América del Sur, que B está en Nueva Zelanda y que C está en Australia, podemos orientar el trazo de América del Sur a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Australia. Pregunta: ¿alguno de estos tres criterios les resulta a ustedes parecido a algo que vimos en las dos clases pasadas? A ver si les hace acordar algo. Dispersalismo. Fíjense que son muy parecidos al dispersalismo. Acuérdense cuando veíamos los criterios para ubicar centros de origen, un criterio decía, bueno, el centro de origen es el lugar donde hay más organismos o donde son más robustos. Es muy parecido al centro de masas que hay acá arriba de todo. Y luego la semana pasada vimos la biografía filogenética, vimos la regla de la progresión corológica. Koenig hubiera dicho exactamente lo mismo. Koenig hubiera dicho la dispersión es de América del Sur a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda es Australia. Entonces, el criterio de centro de masas y de información filogenética son como peligrosamente parecidos a los del dispersalismo y la biografía filogenética. Entonces, mucha gente ha criticado esto. Mucha gente dice, bueno, si queremos hacer un enfoque nuevo, si la vicarianza es la explicación, si no es la dispersión, porque usamos criterios de los dispersalistas. Entonces, los críticos de estos conceptos se han quedado con la línea de base, o incluso en la actualidad, muchas de las personas que hacemos análisis de este tipo, no orientamos los trazos. Simplemente superponemos, vemos las distribuciones sin necesidad de decir de dónde a dónde vamos. Entonces, primer criterio, trazo individual, primer concepto, trazo individual, con criterios para orientar, que tienen sus problemas y que podemos utilizar o no. Vamos al segundo concepto. El segundo concepto, que se basa en el anterior, es el trazo generalizado. Fíjense aquí, en A está el trazo individual de una especie, en B de otra, C, D, E, F, G. Cada una de estas 7 es una especie distinta. Cada una es entonces la línea más corta que une la suma de los segmentos más corta de esa especie en particular. Supongamos algunas plantas, otros animales y otro un hongo. Pregunto, ¿qué tengo representado en H? ¿Qué relación les parece que tendrá H en relación con las otras 7 distribuciones o trazos individuales? ¿Qué hay ahí? Si yo los comparo, traten mentalmente de superponer a los 7 y ¿qué tengo abajo? ¿O no tienen nada que ver? Eso de abajo, ¿a qué les parece? ¿Cómo se habrá dibujado? ¿Cómo habré dibujado yo lo que hay abajo? Sí. Yo veo como un tipo de correspondencia, un H. Solo están superpuestas aquellas que están todas, donde comparten todas el área de su localización de distribución. Ok, pero fíjense, ¿cuántas superposiciones hay representadas en H? O sea, ¿hay un solo trazo generalizado en H o hay 2?
Hay dos. Exactamente, fíjense que hay dos. Hay uno que va por arriba, color azul, que surge de superponer a B con E con G. Y hay otro más chiquito, color rojo abajo, que cruza de América del Sur a África, que surge de superponer a con C, con D, con F. Entonces, un trazo generalizado surge de superponer dos o más trazos individuales diferentes. Un trazo generalizado representa la biota ancestral. ¿Por qué arriba en el trazo generalizado color azul hay distintas especies? Porque alguna vez esas áreas estuvieron juntas en la Laurasia y luego se fragmentaron y se separaron. ¿Por qué abajo en el trazo color rojo hay varias especies diferentes? Porque esas áreas alguna vez estuvieron en la Gondwana y luego se separaron. Entonces, el trazo individual es cada especie, el trazo generalizado es la suma, la superposición, el patrón resultante de superponer dos o más. Obviamente, cuanto más, mejor. Entonces, trazo generalizado viene del trazo individual. Y ahora el último, nodo. Fíjense acá, es el mismo mapa que teníamos al final H, pero le agregué algo ahí, le agregué un círculo con una X. ¿Qué les parece que estará, qué les parece que habré querido representar con este nodo? Un centro de origen. No. ¿Podría ser un refugio? No. Miren, fíjense, estamos, o sea, La interacción. Esa me gustó más, esa palabra me gustó más. Fíjense que centro de origen es el término que usan los dispersalistas para representar de dónde vienen biotas, organismos distintos, taxones. El refugio también, ¿no? Estamos en una idea como muy de dispersión. Aquí estamos planteando un enfoque vicariancista, estamos pensando en biotas. Habíamos dicho que los continentes se separaban produciendo vicarianza y también a veces chocan y se unen. En este caso, en el sur de América del Norte o en América Central nuclear, ¿qué es lo que ocurrió que podría llevarnos a pensar en una unión? ¿Qué hay ahí? El Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá. Fíjense entonces que hay un evento que une al trazo generalizado gondwánico con el trazo generalizado laurásico. Un nodo es el sitio donde dos trazos generalizados diferentes se superponen. Entonces, de sumar trazos individuales, tengo trazos generalizados. Y de ver dónde se chocan, dónde se cruzan trazos generalizados diferentes, tengo el nodo. El trazo generalizado es una biota ancestral. El nodo es el sitio complejo donde dos biotas ancestrales diferentes. Entonces, el nodo, incluso hay un artículo que Tania les podría subir después, que ella ha escrito, también está en español, sobre los nodos. Los nodos son un concepto fundamental para la panbiogeografía, porque representan áreas complejas donde hay muchos organismos, pero no el centro de origen desde donde se dispersan los organismos, sino es el lugar donde llegan organismos distintos por cuestiones tectónicas y bióticas. Entonces, trazo individual... O sea que de sus... ¿Cómo? ¿Sí? O sea que solo es donde coinciden, digamos, ¿puede ser por algo azaroso? No, porque la idea es que tiene que haber alguna condición ahí para que dos biotas que evolucionaron separadas se junten, ¿no? Entonces debe haber condiciones ecológicas, debe haber alguna cuestión de choque de masas continentales, algo que no puede ser azaroso, permitió que se juntaran dos biotas. En nuestro país, la zona de transición mexicana, en la Sierra Madre Occidental, Oriental, en La Paja, tenemos montañas
que permiten que trazos generalizados neárticos y neotropicales se superpongan. Es decir, en una montaña tenemos mezcladas biotas. A medida que subimos la montaña, cada vez hay menos organismos neotropicales y más organismos neárticos. ¿Por qué? Porque la zona de transición mexicana es un conjunto de nodos donde hay condiciones para que esas dos biotas se junten. No es el azar, es algo de la historia de la Tierra que ha llevado a esa mezcla. Incluso vamos a ver en la última clase la biografía de la conservación, cómo estos nodos son importantes para elegir áreas para la conservación. Sí, ¿qué querían? Sí. Sí, no había escuchado bien. Entonces, ¿la definición de nodo es una zona donde coinciden dos biotas? Donde coinciden dos trazos generalizados distintos, que cada uno representa una biota, exacto. Ok, gracias. Entonces, áreas híbridas, áreas mixtas, áreas donde dos o más, podría ser, no es tan frecuente, pero dos o más biotas distintas, cada una representada por un trazo generalizado distinto, se superponen. Entonces, Croizat hacía la panbiogeografía, los análisis panbiogeográficos a mano. Entonces, él dibujaba los trazos individuales, los superponía, obtenía los trazos generalizados, y donde los trazos generalizados distintos se superponían, los nodos. Ahora, en los 80s, algunos autores, algunos seguidores de Croizat, propusieron métodos. Entonces, hay un método basado en matrices de conectividad e incidencia, hay un método basado en la compatibilidad, y luego hay un tercer método que es un viejo conocido de ustedes, que es el análisis de parsimonia de endemismos o PAE. El PAE es un método que se puede utilizar para hacer análisis panbiogeográficos. Entonces, la panbiogeografía, lo que nosotros pretendemos con Tania es que entiendan las bases y los conceptos fundamentales. Los conceptos fundamentales, trazo individual, trazo generalizado y nodo. Y hay distintos métodos, pero ya no nos vamos a meter en estas cuestiones. Ya el día que uno quiera hacer un análisis para publicar, se va a meter con alguno de estos métodos en particular. El algoritmo, la receta de este método que recién les planteé como método manual o el método original de Croizat es la siguiente. Primer paso de la receta, construir trazos individuales de los taxones que nos interesa analizar. Segundo paso, fíjense entre corchetes. ¿Por qué? Porque esta orientación de los trazos individuales con los tres criterios que les presenté es una parte muy discutible que algunos se saltean, algunos dicen no, eso es muy dispersalista, mejor no, y entonces pasan directamente a la superposición, que es el tercer paso. Superponemos los distintos trazos individuales y en los sitios donde hay una mayor superposición de una mayor cantidad de trazos individuales diferentes, ubicamos los trazos generalizados. Si esos trazos, no siempre ocurre, si esos trazos generalizados en algún lugar se tocan, se superponen, vamos a identificar en un cuarto paso los nodos. Entonces, de los individuales vamos a los generalizados y donde los generalizados se tocan, a los nodos. Y al final, el último paso es conseguirnos un mapa y dibujar en ese mapa los trazos generalizados y él o los nodos si los hubiera. Con eso termina un análisis panbiogeográfico. Entonces, esa sería una presentación lo más sencilla posible de lo que es la panbiogeografía. No sé si alguna cosa o pregunta, duda, o Tania, si me olvidé de algo. Vamos a platicar alguna duda que les haya quedado. No, yo no tengo ningún comentario. ¿No? ¿Preguntas? ¿Entendieron todos? Entonces, los nodos solo se ubican en áreas que ya sea de fragmentación o de unión de la zona. ¿Cómo? No te escucho bien, perdón, Karina. Que si los nodos se ubican en las áreas de fragmentación